Vale, esto ya graba, ¿eh? ¿Cuál ha sido tu último dibujo? Pues uno de esta mañana en el Palau de la Música. ¿Qué has dibujado? El órgano del Palau de la Música. Solo el órgano. Sí. Con todos los tubos y... Ah, eso ya no lo sé, no lo sé contar. Había 4.000. Pues 4.000 no hay. 4.000 rayas sí que puede ser. ¿Cuándo dibujas en tu día a día? ¿Cuánto? ¿Cuándo? Pues suelo levantarme temprano, para mí es temprano, entre las 9 y las 10 de la mañana. ¿Esto es temprano? Para mí sí. Me pongo a dibujar y suelo parar de dibujar a las 3 de la madrugada, 2, 3 de la madrugada, más o menos. Entonces hago paradas para comer y cenar y ya un poco más. Y mientras no haya algún paro de tipo social, quedar con alguien o lo que sea, generalmente estoy trabajando todo el día. Pero, o sea, ¿tú hablas a nivel de Urban Sketcher o profesional? Ahora es que prácticamente lo que hago ahora es todo profesional. Lo que hago de Urban Sketcher, o sea, lo que hago profesional también me lo he traído desde Urban Sketcher. Entonces intento, cuando dibujo por la calle, pues claro, de alguna manera intento ya toda la energía dirigirla en el trabajo, ¿no? O sea, si tengo que hacer un libro sobre el Eixample, prácticamente todo lo que tengo que hacer todo lo que dibujo en la calle intento que sea en el Eixample, quitando pues mi clase o alguna cosa rara. Pero ya ves que no me he puesto a dibujar la iglesia ni nada porque prefiero coger y dentro de un rato pues a lo mejor irme al Eixample y ahí gastar las pocas fuerzas que tengo hoy para dibujar. ¿Te interesa especialmente el dibujo urbano? Sí, me gusta. Si te interesa especialmente. Sí, me interesa especialmente captar la naturaleza. El dibujo urbano me interesa de forma secuencial. O sea, no tanto como referente, sino por la historia que te puede contar, ¿no? O sea, creo que puedes dibujar una ciudad, para mí una ciudad está viva y me gusta retratar no solo un sitio, sino que ese sitio siempre va a ser el componente de un momento. Y esto es lo que casi más me interesa de la situación esta Urban Sketcher. Porque dices que te interesa la naturaleza. Sí, bueno, es una mitad. Hablabas de que te interesa la naturaleza, pero ¿en qué sentido? Claro, hay dos maneras de dibujar, inventando y copiando. Cuando era más joven, como mucha gente que empieza a dibujar, te das cuenta o crees que el mérito de dibujar está en la invención, ¿no? Y poco a poco te vas dando cuenta de la complejidad de la naturaleza y de que todos los referentes o todo lo que puedes aprender está ahí. Y entonces yo llegué a la conclusión que para que inventar si puedes copiar, o sea, si puedes pillar de la naturaleza lo que ves y hacerlo tuyo, ¿no? Entonces me gusta mucho reversionar la naturaleza por el filtro del dibujante, ¿no? Y no copiarla tal cual está, sino siempre hacer tu versión de ella. Puedes hablar mucho de tu personalidad cogiendo ya un referente de la naturaleza. ¿Cómo definirías el dibujo urbano? ¿Cómo lo definiría? Sí. ¿Dibujo urbano? ¿En qué sentido? Sí, ¿Como movimiento? No, me quieren que buscaras el término en el diccionario, tuvieras que... Vale. Bueno, dibujo urbano es muy vago, porque dibujo urbano se refiere simplemente a dibujar en la calle. No, como definición no debería tener mucho más que eso. Luego están los componentes que tú quieras añadir para enriquecer, ¿no? Es como, por ejemplo, la definición esta que hizo la RAE de la palabra manga, que se la inventaron y empezaron a añadir lo que ellos pensaban que era,
y al final la han rectificado y han puesto cómic japonés. Pues un poco esto, ¿no? Yo te puedo decir, para mí dibujo urbano es pues dibujar por la calle, escenas o edificios o situaciones que te recuerden ese entorno, y al final lo que es de dibujar urbano es coger un lápiz, un papel y irte a la calle a dibujar. ¿Cómo te relacionas con el mundo de los urban sketchers? ¿Cómo me relaciono? Sí. Ahora mismo. No, en general, hombre. Con la gente de Urban Sketcher muy bien, con el propio mundillo Urban Sketcher, pues bueno, ahora digamos que no demasiado bien. No, pero ¿por qué medios o Bueno, por internet, ¿no? por internet? A mí lo que me gusta de Urban Sketcher o del entorno este que se ha creado, de la agrupación esta que se ha creado, por ejemplo, pensando esta semana pasada cuando estábamos en Zaragoza, que estás con gente como Josu Maroto, con Luis Ruiz, como si los conocieras de toda la vida, y era la segunda vez que los veía en mi vida, ¿no? Ya. Entonces, no sé, a partir de los dibujos poder crear un entorno familiar ¿cómo se dice? Por intercambio de trabajo, pues me parece de puta madre. Me parece como una manera muy sana, ¿no? de comunicarte con la gente. Sí, es muy refrescante. ¿Podrías resumir en una idea, digamos, el curso de Saint-Luc? ¿Resumir en una idea? Sí, en una idea, no un eslogan o... Hombre, yo creo que lo perfecto o lo utópico que tiene el curso es como buscar la manera más divertida de poder aprender, ¿no? O sea, sales a la calle, tomas el aire, no sé, te relajas con la gente, te puedes tomar una caña y mientras tanto intentas ofrecer una parte didáctica que es muy extraño poderlo tener en un ambiente fuera de un aula, ¿no? Entonces, en el momento en que la ciudad puede ser tu aula, a mí me parece muy atractivo. Vale. ¿Crees que el dibujo debería ser más importante en la enseñanza? Bueno, claro, yo es que la enseñanza siempre he considerado que la enseñanza cada uno se le ha hecho como él ha querido. Yo he tenido muchos compañeros de clase en todas las escuelas que he estudiado que se quejaban de la enseñanza, pero a lo mejor es porque simplemente no han sabido elegir ellos mismos su propia enseñanza. Yo elegí mi enseñanza, yo ¿cómo se dice? Me hice muchas clases de dibujo y no me puedo quejar, claro. Cuando yo estudié había mucho dibujo. Pero pusiste mucho de tu parte, ¿no? Bueno, el dibujo estaba ahí y simplemente aproveché todo lo que había a mi alcance para utilizarlo, y sin embargo hay gente que no lo hizo. Y esa gente luego pues igual se quejaba, igual no tuvo la iniciativa, ¿no? Pero yo creo que el dibujo es un estudio autodidacta. Entonces cada uno tiene que decidir ese nivel de exigencia dentro de la enseñanza autodidacta. Está bien. ¿Cómo tienes el libro? ¿El libro? Sí. Ah, bien. Lo tengo medio a hacer, lo tengo que entregar este mes. Tengo una reunión ya esta semana. Tengo una reunión para empezar a ver ya cómo maquetarlo, qué dibujos poner y quitar. ¿Vais a quitar dibujos después de tanto trabajo? Sí, siempre hacer siempre de más para poder quitar. Y de hecho ya había dibujos que ya sabía que no iban a entrar, aun cuando los empezaba a hacer. Pero creo que es importante también a veces te puedes sorprender de cómo te puede quedar un dibujo del que no esperas nada. A veces esperas un gran dibujo y te sale una mierda. Entonces yo creo que es mejor siempre, y cuantas más versiones haces del mismo sitio, también lo vas a conocer mejor. Entonces siempre que tengas tiempo, a mí siempre me ha gustado hacer 2 dibujos de cada cosa que tengo que publicar, ¿no? El problema es que no creo que vaya a tener como para el doble de dibujos de lo que páginas que tiene el libro, pero algunos sí que se quedará fuera. ¿Sabes cuántos dibujos llevas o no? No los he contado. Yo calculo que debo tener unos 80 o 90. Lo que pasa es que hay algunos que compartirán página y hay otros que serán doble página. Y luego hay otros que no entrarán.
Algunos no entrarán porque no me gustan y otros no entrarán porque a lo mejor tengo demasiados dibujos de ese sitio. En el Conservatorio de Música tengo 4 dibujos y solo podrán entrar 2, por ejemplo. Y me gustaría que entraran los 4, pero solo entrarán 2. Bueno. Pero bueno, ya portada ya tenemos. Y quizás puedes hacer un librito para el conservatorio. sí, es verdad, no he pensado. Les puedo proponer. Sí. Sí, de todas maneras yo creo que sí que el libro este será para mí será un antes y un después en el rollo este de dibujo urbano, porque son libros que te dan proyección y además, y ojalá sea cierto, como me ha tocado el libro Lotería, ¿no?, de la colección. O sea, yo creo que si a todo dibujante que le dejan elegir un libro sobre Barcelona, o sea, yo creo que todo el mundo debería decir el Eixample si lo que quieren representar es la ciudad donde están, ¿no? La suerte es que lo hacen por los barrios donde la gente vive, pero el Eixample, al ser el barrio más representativo de Barcelona, yo creo que es la guinda de la colección. A ver lo que sale. Yo ahora tengo que estar a la altura. Vale, pues muy bien. Gracias. Gracias. Ha sido más